Hoy estamos yendo un poco más rápido. Eh, Le pedí a los muchachos poder iniciar o poder pasar a predicar esta mañana, no más allá de las 12:30. Le dije entre 12:20 y 12:30. Y esto tiene un propósito, y es que mi deseo es poder concluir hoy con la epístola de Primera de Timoteo. Porque la próxima semana, si bien es cierto, todavía vamos a estar en septiembre, completando el mes de la Biblia, vamos a comenzar una serie que tiene que ver con el mes de la Reforma, que hemos llamado o he mencionado que se va a llamar las 5 solas. Y tiene que ver con el hecho de poder entender, poder conocer cuáles son las 5 solas de la Reforma. ¿Ya? Entonces, usted verá que probablemente dentro del templo va a haber una decoración que va a hacer referencia a esta serie y a estas 5 solas. ¿Cuáles son las 5 solas? Solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia y solo a Dios la gloria. ¿Sí? Ahora, esta más que ser una declaración bonita gracias de principio o de deseos, tienen que ver con algo escritural necesariamente. Ahora, vamos a comenzar la próxima semana y vamos a hacer, por así decirlo, una pequeña bisagra el próximo domingo entre el mes de la Biblia y las 5 solas. Una de las 5 solas tiene que ver con la escritura, sola escritura. Y si bien es cierto, no es la primera, sino que es la segunda de las 5 solas, porque la primera es solo Cristo, vamos a hacer un cambio, vamos a invertir. Entonces vamos a empezar con sola escritura para terminar el mes de la Biblia y así poder hacer la conexión con la siguiente serie que vamos a estar estudiando. Por eso que para mí era importante poder hoy día concluir con Primera de Timoteo, ¿sí? Para que lo tengan presente. Bueno, no sé si los niños van a tener clases, si Lamparito y el Gaspar querrán ir a clase hoy día. Lamparito se durmió y el Gaspar tiene pilas para rato, ¿no? Sí, se ríe más encima. ¿Ah? Mire y se ríe. Ya, vamos entonces, vamos a avanzar en esto y les pido por favor que busquen ahí en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 13 en adelante, hasta el final. Sí, vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primer texto, el 13, usted el 14, y así vamos alternando la lectura. Y dice así: te mando delante de Dios que da vida a, que da vida a todas las cosas, de Jesucristo, que dio testimonio de la profesión, perdón, de la buena profesión delante de Poncio Pilato, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Vamos a orar y vamos a comenzar, ¿sí? Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por este poco más de un año que hemos dedicado a poder estudiar, aprender acerca de esta linda carta, como lo es 1 de Timoteo, donde, Señor, o desde donde podemos extraer principios de conducta para nuestra vida como creyentes dentro de la iglesia. Gracias por entender que la iglesia es su casa. Gracias por entender
que la iglesia es su cuerpo. Gracias por entender que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y por lo tanto nosotros debemos tener una conducta que refleje esto al mundo, porque la iglesia lamentablemente hoy por hoy está desprestigiada, lamentablemente hoy ha sido atacada por el mundo no la valora, no le da importancia, y muchas veces tiene que ver con el poco valor y la poca importancia que nosotros mismos le damos a la iglesia en nuestras propias vidas. Señor, gracias por este año, y ahora permítanos terminar el estudio de esta carta y extraer los principios, extraer las enseñanzas que usted quiere de nosotros, eh, eh, que podamos poner y podamos vivir de manera diaria y de manera práctica también. Por Cristo Jesús oramos. Amén. No sé si usted recuerda, pero hace un par de semanas atrás, cuando comenzamos, porque en un sentido, esta es la segunda parte de un mensaje de hace 3 semanas atrás, puntualmente. 3 semanas, no 2, sino que 3 semanas atrás. Comenzamos hablando de lo que el texto titula como la buena batalla de la fe. ¿Se acuerda? Sobre el verso 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Se acuerda? Ya hablamos de que el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice, mira Timoteo, tú necesitas hacer algo. Necesitas huir, pero debes hacerlo en la dirección correcta. Porque a veces nosotros huimos hacia cualquier lado, no necesariamente hacia el lugar correcto. Es como el arrepentimiento, ¿no? Me arrepiento de ir por este mal camino, pero tomo un camino que de pronto es tan equivocado, tan erróneo, tan peligroso como el que llevaba. El verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento que me saca del mal camino y me lleva en la dirección correcta. Cuando yo realmente me arrepiento de mis pecados, abandono mis pecados para vivir la vida de Dios en mi vida. Eso es el verdadero arrepentimiento. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú que eres un hombre de Dios, ¿se acuerda que también se menciona esto? Que lamentablemente este término, este título está un poco perdido de los púlpitos. Poco hablamos del hombre de Dios, poco hablamos de la mujer de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, bueno, huye de estas cosas, pero sigue estas otras, que son las correctas. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Para luego decirle, pelea la buena batalla de la fe. ¿Se acuerda que mencionábamos esto? No pareciera que ninguna guerra es buena. Ninguna batalla es buena. Ninguna genera cosas buenas, salvo la batalla de la fe. Porque la batalla de la fe siempre va a producir vida eterna. Vida eterna en las personas que se comprometen, vida eterna en las personas que escuchan el Evangelio, que reciben el Evangelio, que lo aceptan, que lo creen. Va a recibir, va a generar esto, vida eterna. Pero también en el caso de Timoteo, él había sido llamado a esa misma vida eterna, por lo tanto tenía que vivir conforme a esa vida que ahora está viviendo. Y para eso era necesario que pelease esta batalla, esta buena batalla de la fe. También simplemente alcanzamos a introducir el verso 13, cuando les mencioné que dice que el texto inicia diciendo, te mando delante de Dios, ¿no es cierto? Que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, ¿sí? Que guardes el mandamiento. Y lo interesante en este texto es que Pablo, a partir del verso 13, cuando dice te mando delante de Dios, la expresión te mando es una instrucción militar. Y como instrucción militar, como mandato militar, es una instrucción que no puede ser cuestionada, tiene que ser simplemente obedecida. Pablo se para en la posición de un superior jerárquico de Timoteo, como si él fuese alguien que tiene un grado superior dentro de la milicia a Timoteo para darle una instrucción, para darle un mandato que Timoteo tiene que obedecer. Ahora, nosotros hemos estudiado que Pablo para Timoteo fue un hombre importante, ¿se acuerda? Fue su padre en la fe. ¿Se acuerda que en 1 Timoteo capítulo 1 verso 2 el apóstol Pablo va a citar y va a decir que Timoteo es su verdadero hijo en la fe? O sea, Pablo le había engendrado, Pablo era quien espiritualmente le había guiado a Cristo, era su padre en la fe. Pero no solo era su padre en la fe, también era su mentor, era quien le había enseñado, quien le había instruido, quien le había discipulado. Bueno, desde esta posición, ¿no es cierto?
es que Pablo va a dar esta instrucción. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando, ¿qué cosa? Que guardes. ¿Qué es lo que tenía que guardar? El mandamiento. Y algunos van a pensar y van a decir, bueno, ¿a qué se refiere con mandamiento acá? ¿Cuál es el mandamiento? Entonces algunos podrían decir, bueno, en el 11 le dio una instrucción, huye y sigue. Entonces es el mandamiento. Timoteo, huye y sigue. Pero si nosotros miramos la palabra, el uso de la palabra mandamiento que el apóstol Pablo utiliza aquí en el verso 14, miramos el uso de esa palabra en otros textos en el Nuevo Testamento, notaremos que el mandamiento es mucho más amplio, tiene que ver con muchas más cosas que el simple hecho de oír y seguir. Mire por favor algunos textos donde se utiliza esta palabra mandamiento. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 49 y verso 50. Juan capítulo 12, verso 49 y verso 50. Dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor Jesucristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y fíjese lo que dice ahora acerca de este mandamiento. Es interesante cómo lo plantea, ¿no? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ¿cuál es el mandamiento o qué es el mandamiento acá, en este texto? Vida eterna. Mira ahora, 1 Juan capítulo 3, verso 23. Primera de Juan capítulo 3, verso 23. Dice así, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué es el mandamiento acá? No. El mandamiento acá no es que nos amemos unos a otros. El mandamiento acá es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y aparte de eso, que nos amemos unos a otros. Pero hermanos, déjeme decirle una cosa, no saca nada con amarse uno a otro si no cree en Cristo. Porque amar a las personas sin creer en Cristo no produce ningún efecto en usted. No produce ningún cambio en usted. Segunda de Juan 6. Segunda de Juan 6. Ahora sí. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora sí, el mandamiento tiene que ver con el amor, andar en amor. Pero no sé si logra notar, no sé si logra percibir, pero la palabra mandamiento en los textos que leímos, los textos de Juan 12 y primera de Juan capítulo 3, está en directa relación con ¿qué? En el primero dice que el mandamiento es vida eterna. Y el segundo mandamiento, en 1 Juan 3 dice que el mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo. ¿Sabe con qué está? El mandamiento está directamente relacionado acá con el Evangelio. Porque usted no puede creer en Jesucristo si no es por el Evangelio. Porque el Evangelio produce en nosotros, cuando creemos al Evangelio, ¿qué produce en nosotros? Vida eterna. Vida eterna. Entonces, si yo miro a la luz de estos textos que acabo de leer, el uso de la palabra mandamiento, lo único que podría llegar a concluir
cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el verso 14, que guardes el mandamiento, en un sentido es que guardes el evangelio. Guarda el evangelio. Recuerde una cosa, querido hermano. Primera Timoteo, si bien es cierto, son principios de conducta del creyente en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Si bien es cierto, son principios de conducta, no debemos pasar por alto algo. Que el apóstol Pablo, desde el primer capítulo y hasta el final, y lo vamos a ver en los últimos versículos, va a hacer advertencias a Timoteo acerca de cuidar, de guardar la doctrina. De hecho, lo está haciendo en este mismo texto, en el verso 14. Guarda el mandamiento. ¿De qué forma? Sin mácula ni reprensión. La palabra mácula acá se puede traducir de alguna forma como mancha y reprensión como reclamo. Guarda el mandamiento, cuida el evangelio, cuida la doctrina, sin mancha, sin reprensión, sin reclamos, sin suciedad. Hermano, déjeme decirle, tristemente, el evangelio muchas veces es desacreditado, no por el Señor Jesucristo, no por el Señor del evangelio, sino por los seguidores del Señor del evangelio. Muchas veces somos nosotros los que desacreditamos el evangelio. Somos nosotros los que lo contaminamos, somos nosotros los que lo manchamos. Somos nosotros los que generamos situaciones que nos llevan a producir reclamos de la gente. Reclamos de la gente. Y es triste. Pablo le dice a Timoteo, guarda el mandamiento. Guardar, hermano, simplemente para que se entienda un poco, guardar no es esconder. Bíblicamente la expresión guardar no tiene que ver con esconde. No, guárdalo, escóndelo como si fuera un tesoro para que nadie te lo quite. No, no es eso. Guardar, la palabra literalmente se puede traducir como observar, cumplir, conservar, custodiar. ¿Y cuál es la idea práctica? La idea simplemente es pon en práctica, vive aquello que se te está pidiendo que hagas. Vive aquello que se te está pidiendo que hagas o aquello que se te ha encomendado. En este caso, el mandamiento, el evangelio. ¿De qué forma? Sin mancha, sin mácula, sin mancha, ni reprensión, sin reclamo. No sé si usted recuerda, pero hace un par de semanas, cuando comenzamos este estudio, les mencioné que los 3 verbos, huye, sigue, guarda, estaban conjugados de una manera tal que se llama, o la forma verbal en que están conjugados se llama un presente continuo. ¿Y qué significa que sea un presente continuo? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que era? Más fuerte. Hermano, déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle, usted sabe que yo he estado luchando con mi vista la última semana, ¿no? ¿Sí? Si me pongo los lentes los veo a ustedes, pero veo todo borroso acá. Ahora veo borroso. Sigo viendo borroso, pero veo más claro que si me pongo los lentes, acá. Pero ustedes no los veo. Yo lo único que veo son siluetas, pero yo no distingo caras en este momento. Entonces, si usted va a hablar algo, por favor háblelo fuerte, porque si no, no sé de dónde me están hablando. ¿Te entiende? Ya, ahora sí, volvemos. ¿Qué significa que sea un presente continuo? Que se mantiene en el tiempo. Es una acción que se inicia, pero que no se detiene, que se mantiene. Que se mantiene, que se va realizando continuamente. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe que el texto lo dice? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que la vida cristiana es una vida que se vive día a día hasta que Cristo venga. O hasta que Cristo nos llame a su presencia, ¿no? Sea lo que sea que suceda primero. Sea que vayamos primero a su presencia o sea que Él aparezca y venga por nosotros su iglesia.
Pero hasta ese momento nosotros debemos vivir, hasta ese momento nosotros debemos huir, debemos seguir y debemos guardar el mandamiento. Sin mácula, sin mancha, sin reprensión, ¿no es cierto? Sin reclamo. Hasta ese momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor aparezca. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, esta es tu responsabilidad, Timoteo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Pero por aplicación amplia, a nosotros que somos lectores de la carta, que seguimos estudiándola, que seguimos aprendiendo, que seguimos, ¿cómo se llama? Extrayendo principios de enseñanza en esta carta, también nos dice lo mismo. Debemos hacer eso hasta que el Señor venga, hasta que el Señor aparezca, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, hermano, si usted anhela ese momento o no. Yo no sé si usted lo guarda, yo no sé si usted lo espera. Yo lo personal lo anhelo. Me gusta, el apóstol Pablo en Filipenses dice que él está puesto en estrecho, no sabe qué elegir. Por causa del Evangelio es necesario permanecer en la carne, pero él quisiera estar ya en presencia del Señor, que es muchísimo mejor. Pero él dice, no sé. Mire, yo en lo personal anhelo. Hay una hermosa canción que se llama La Ciudad de Dios. No sé si usted la ha escuchado alguna vez. Y sabe que a mí me impresiona esa canción y me encanta la primera estrofa. Dice lo siguiente, hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Yo no sé si su alma anhela estar en la presencia del Señor. No sé si su alma anhela llegar a la presencia del Señor. ¿Amén? ¿Sí? ¿Los solteros también? Y si su alma tuviese que llegar, y si su alma tuviese que llegar a la presencia del Señor antes de su matrimonio. Ok. Fuertes declaraciones. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré. Con mis ojos yo veré a aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. Es una hermosa canción, una hermosa alabanza. Hace unos años atrás, creo que fue hace 2 años atrás, estaba escuchando esta canción y en una de las últimas estrofas habla de, no recuerdo literalmente qué es lo que dice, pero habla ya de cuando el creyente llega al cielo y se encuentra con su Salvador y encuentra el gozo de ver a su Salvador. Y me acuerdo que estaba escuchando esa canción y esa mañana me había enterado que un buen hombre de Dios, un querido hermano, que algunos de ustedes conocen, Pocho Lavalle, había llegado al hogar. Y era inevitable no pensar en ese momento, en ese encuentro de Pocho, después de haber vivido un cáncer tan agresivo como el que él vivió durante sus últimos meses de vida. Y pensar que había cerrado sus ojos aquí con dolor y lo había abierto allá con gozo. No sé si usted anhela por ese momento. No sé si usted anhela por esa aparición. Ahora es interesante, hermano, porque el apóstol Pablo no solo da estas instrucciones, ¿no? No solo le va a decir a Timoteo, huye, sigue, guarda, sino que además se toma el tiempo, casi finalizando la carta, para hablarle y decirle, ¿sabes qué? Hay un grupo de personas que también pueden ser impactadas por el Evangelio, que también pueden ser alcanzadas con el Evangelio, que también necesitan el Evangelio, aunque pareciera que no. Aunque pareciera que no. ¿Y quiénes son este grupo de personas? Verso 17. ¿Quiénes son?
¿Quiénes? Los ricos de este siglo. ¿Se da cuenta que pareciera que cuesta tanto que un rico se convierta? ¿Se acuerda del joven rico? Maestro bueno, ¿qué es necesario para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor Jesús, que conoce el deseo de este hombre y que entiende las motivaciones y las intenciones de este hombre, le hace una declaración interesante, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, que es Dios. ¿Por qué Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno si hay uno solo bueno, que es Dios? ¿Sabe por qué? Porque en un sentido, en la declaración del joven rico está reconociendo lo que él cree, lo que él piensa de Jesús. No ve a Jesucristo como Dios, no ve a Jesucristo como su Salvador, sino que lo ve como un buen maestro, como un buen enseñador, como un rabí más. Por eso que va y le dice maestro bueno. Y de ahí la corrección, ¿no? ¿Por qué me llamas Dios? ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Entonces luego le dice, guarda los mandamientos. Ve que desde mi juventud lo he hecho. Entonces haz algo más. Ve, vende todas tus cosas y reparte todos tus bienes. ¿Qué es lo que pasa con este joven rico? Se aleja apenado, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba su confianza? ¿Dónde estaba su seguridad? ¿En sus riquezas? No en Dios. Por eso que para él era imposible ver a Cristo como Dios. Y solo lo podía ver como un maestro más que le podía dar una nueva enseñanza, un nuevo criterio de enseñanza. Bueno, los ricos de este siglo también necesitan el Evangelio. También necesitan ser tocados, también necesitan ser enseñados por el Evangelio. A los ricos de este siglo manda algunas cosas. Mire las cosas que manda el Evangelio o lo que manda el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Primero, que no sean ¿qué cosa? Que no sean altivos. ¿Por qué? Porque el dinero da poder. Porque el dinero da poder y da un poder que es peligroso. Da un poder que genera en nosotros muchas veces orgullo, que genera en nosotros un orgullo que nos hace pensar que somos más o somos superiores a otras personas. Y ese es un pensamiento equivocado. Porque mayoritariamente la Escritura nos enseña que debemos considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Mayoritariamente la Escritura nos dice que debemos someternos los unos a los otros, siempre pensando en lo mejor para otro y no para mí. Déjeme decirle que yo reconozco y valoro muchísimo algo que pasa en nuestra iglesia y que va a pasar probablemente en el picnic de la familia y va a pasar probablemente este domingo cuando comamos empanaditas. ¿Y sabe qué va a ser? Que generalmente los diáconos y las esposas de los diáconos van a estar atendiendo y sirviendo. Y no van a comer hasta que todos estén servidos, hasta que todos hayan comido. Yo conozco iglesias donde los diáconos, el pastor, los diáconos y sus esposas tenían una mesa en la cabecera donde se sentaban y esperaban ser atendidos. Y cuando a ellos les servían y comían simplemente y no importaba si el resto había comido o si se le había servido o no. Yo valoro eso que pasa en nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que los oficiales dentro de nuestra iglesia entienden que hay otros que son superiores a ellos, que necesitan someterse, necesitan servir, necesitan atender. Pablo le dice a Timoteo respecto a los ricos de este siglo, que no sean altivos. Cuidado, no sean orgullosos. No se crean más de lo que son porque tienen dinero. Porque el dinero, así como viene, se va. Y ese poder que llega con el dinero desaparece con la pobreza, ¿no? Desaparece con la pobreza. Hermano, simplemente déjeme recordar algo. El dinero en sí mismo no es malo.
Pero Pablo un poco más arriba, en 1 Timoteo 6, capítulo 6, verso 10, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque por el amor excesivo al dinero, de pronto se hacen cosas indebidas para poder obtener ese dinero. Se dejan de practicar ciertas cosas, se dejan de cuidar ciertas cosas, se empiezan a negociar ciertas cosas con tal de tener más dinero. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Otra cosa, que no pongan la confianza en qué? En las riquezas, las cuales son inciertas. Recién le decía, el dinero viene y va. El dinero viene y va, no es algo seguro. Lo único seguro que tiene el creyente, ¿sabe qué es? Dios. Me gusta como lo plantea el salmista, Salmo 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Lo único seguro que tiene el creyente es Dios. Manda a los ricos de este siglo que no sean altivos, que no pongan la confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Hermano, las personas con un buen pasar económico tienen más posibilidad de ayudar a otros que están en necesidad que quien quizás no tiene un pasar tan bueno económicamente. Pero interesantemente, lo que nos enseña la Escritura es que personas con escasez económica fueron los más generosos en la obra del Señor. La viuda pobre, que tenía 2 blancas, que era el sustento del día. Era todo lo que tenía. ¿Cuánto dio? Todo. Y ella dio más que los ricos de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque los ricos daban lo que les sobraba. La viuda dio todo lo que tenía. Comparativamente, lo que ella dio fue mucho más que lo que otros daban. Porque su dependencia, su confianza, la confianza de esta mujer estaba en el Señor. Y no en sus bienes, ni en sus posesiones materiales. Las iglesias, ¿se acuerda cuando hablamos de esto hace algunas semanas atrás? 2 Corintios, capítulo 9, capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Se acuerda que Pablo no quería que ellos fueran partícipes de la ofrenda a los santos en Jerusalén? Porque ¿cómo le iban a pedir si tenían tan poco? Pero ¿qué hacen las iglesias de Macedonia? Le ruegan, déjanos ser parte de esta bendición. La verdad que el ejemplo, bíblicamente, aprendemos que muchas veces la gente que tiene muy poco es la más generosa en la obra del Señor. Que hagan bien. Manda a los ricos de este siglo que no sean altivos, que no pongan la confianza en la riqueza, las cuales son inciertas. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos. ¿Cuál es la idea de dadivoso? Que sean generosos, desprendidos. Cuando da, que lo haga con generosidad. Una mezcla de un corazón alegre y un corazón agradecido. Hermano, a nosotros en nuestro país por muchos años nos han enseñado que debemos dar hasta que duela. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Es bonito, ¿no? Suena bonito como eslogan. Es más, casi hasta, aunque somos creyentes, lo hemos asumido, ¿no? Como un eslogan para cumplir, ¿no? Hay que dar hasta que duela, ¿no, hermano? La Biblia nos enseña que debemos dar con gozo. Porque Dios ama al corazón alegre, no al corazón triste, no al corazón adolorido porque está dando. ¿Por qué tengo que dar? ¿Sabe que una de las cosas que me pasó esta semana, estaba el lunes fui a ¿cómo se llama hacer esto? La revisión técnica. Mientras estaba ahí me llamó el pastor Pablo Ramírez. Y
nos pusimos a conversar, ¿no? Y resulta que el viernes, cuando se iba a la Yaque para, para Antofagasta, ve que ella llevó el sobre con la ofrenda y las cartitas, ¿no? Yo le dije a Yaque, gracias por ser nuestra Epafrodita. ¿Sabe quién es Epafrodita? Epafrodito, ¿sí? Si no sabe, búsquelo en la Biblia. ¿Mm? Si no sabe quién es, búsquelo en la Biblia. Yo le dije a Jackie, gracias por ser nuestra Epafrodita. Y el lunes cuando me llamó Pablo, estábamos hablando y me dice, llegó en el momento preciso, como Epafrodita. Y fue inevitable no recordar esto que le había comentado, ¿no? Y él me decía lo siguiente, la Domi la semana anterior había estado quejándose. Dijo, en todo el año que llevamos en este proceso con ella, nunca se había quejado. Pero la semana pasada empezó a quejarse. Papá, ¿por qué yo? Papá, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me duele? Y él me empezó a contar cosas, ¿no? La Domi no puede salir al sol, porque por los productos de la radioterapia, si ella sale al sol, se va a manchar su piel y esas manchas no van a salir de su piel. Entonces, cuando ella sale, tiene que salir con mascarilla, con gorro. Imagínense, en un lugar donde hay playas, ¿cómo se hace? Papá, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tenía que pasar a mí? Y reclamaba, ¿no? Reclamaba. Cuando llegó Jackie y le entregaron las cosas y le llegó la ofrenda, le decía, ¿te das cuenta que si no fuese a ti, no te llegaría? Y sirvió, ¿no? Para compensar, para mostrarle cómo Dios es bueno, cómo Dios es fiel, cómo Dios es tierno, cómo Dios nos consuela aún cuando nos estamos quejando, cuando nos está doliendo. A nosotros, como le decía, nos enseñaron a que había que dar hasta que duela. Pero la Biblia nos enseña que debemos dar con gozo. ¿Por qué? Porque Dios ama el corazón alegre. Steve Green canta unas canciones para niños, ¿no? Y hay una canción que dice eso. Dios ama el corazón alegre. Ja, 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 ja. No se las voy a cantar para no. Pero Dios ama el corazón alegre. Ja, 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 ja. Les canto el ja, ja, ja nomás, ¿ya? Dios ama el corazón alegre. Y Pablo le dice a los ricos de este siglo, o le recuerda a Timoteo para que le diga a los ricos de este siglo, que deben ser dadivosos, que deben ser generosos, que deben tener esa mezcla de un corazón agradecido, pero también de un corazón alegre. Hay gente que tiene este corazón hermoso, alegre y agradecido, que siempre está dispuesto a dar de la siguiente forma. Dice que también deben ser generosos, ¿no? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos. ¿Qué más? Generosos. Y la palabra aquí es que compartan su riqueza como una bendición. Que tengan comunión en el compartir. O sea que la palabra generosidad o generoso acá tiene la misma raíz de comunión. Comparten la raíz de comunión. La palabra generoso es koininokus. Y la palabra comunión es koinonía. Tienen la misma raíz. Cuando nosotros somos generosos, lo que estamos haciendo es tener comunión con el necesitado. Y hermano, déjeme decirle una cosa. Son más las veces que otros tienen comunión con nosotros, porque son más las veces que nosotros somos los necesitados, que las veces que nosotros tenemos comunión con el necesitado. Y ese simple hecho de saber que han sido más las veces que el Señor ha provisto para nosotros por medio de alguien, ese simple hecho debiese motivarnos y debiese desafiarnos a nosotros ser quienes compartamos con el necesitado cuando el necesitado tiene esta situación, ¿no? O está atravesando, está pasando por esta
circunstancia. Cuando nosotros somos generosos, ¿sabe lo que hacemos? Atesoramos para lo porvenir. El apóstol Pablo en Filipenses dice, no es que busque dádiva, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando nosotros somos generosos, atesoramos para el futuro. Casi llegando al final, simplemente déjeme recordar esto. El apóstol Pablo a Timoteo durante toda la carta le ha dicho, ten cuidado de ciertas cosas. Ten cuidado de ciertas cosas. Primero, cuida la doctrina que enseñas. Segundo, cuida tu testimonio. Tercero, cuídate de los falsos maestros. Cuarto, cuídate de la falsa enseñanza. Y cuando llegamos al final, interesantemente, el apóstol Pablo reitera el encargo. Verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Qué es la idea? No prestes atención a la filosofía humana. No prestes atención al pensamiento del mundo. Recuerde que Timoteo está en Éfeso, que es una ciudad de cultura griega. Es una ciudad de cultura griega. Es una, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Colonia romana en un territorio griego. Pero la cultura predominante es la cultura griega y los griegos aman la filosofía, aman el conocimiento. De hecho, filosofía significa eso, ¿no? Amor por el conocimiento. Ellos aman conocer cosas. Y por lo mismo hablan y hablan y hablan y hablan y hablan de cosas que no entienden. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, no prestes atención a eso. Cuida la verdadera enseñanza. Guarda el mandamiento. Guarda el evangelio. Sin mácula, ni reprensión. Sin mancha, ni reclamo. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene. Viene. Hoy día el profe nos tiró una pregunta capciosa, ¿no? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en la Biblia? Todos nos fuimos a Apocalipsis. Y no, después dijo, no, en la cruz. Pero las últimas palabras de Cristo en la Biblia están en Apocalipsis capítulo 22, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Vengo en breve. Y la respuesta del apóstol Juan, que está mirando y que está escuchando la revelación del Señor Jesucristo, es amén. Sí, Señor. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cómo termina la carta de 1 Timoteo? ¿Cómo termina? La gracia sea contigo. Amén. Y pensaba en esto, ¿no? Timoteo, la gracia que te salvó en el pasado sea la que te sostenga en el presente hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo en el futuro. La gracia que te salvó en el pasado sea la que te sostenga en el presente hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Hermano, la gracia que le salvó en el pasado le sostenga en su presente hasta que Cristo nuestro Salvador venga por nosotros, por su iglesia, en un futuro. No muy lejano, porque recuerde que el Señor Jesús dijo, ¿no? Vengo en breve. ¿Cuándo podría ser esto? En cualquier momento, ahora mismo, ¿no? La aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo podría ser ahora mismo. Ojalá así fuese. Ojalá así fuese. Vamos a orar. Vamos a terminar. Vamos a orar para terminar
y dar gracias al Señor por permitirnos estudiar esta carta. Después de la serie de las 5 solas, viene otra serie. ¿Cuál serie? Se anda alegre, yo no sé por qué anda tan alegre últimamente. No sé, ahí lo veremos, ahí lo veremos. Como dijo el Nicolás la semana pasada, que segunda Timoteo iba a ser no, en Tito, iba a ser en muchos años más. Capaz que yo ya no esté y lo tenga que enseñar él. ¿Cómo saben? Así que vamos a orar y vamos a terminar. Hermano Iván, ¿quieres orar?